El hombre que el mundo conoció como el rostro del desenfreno y el genio absoluto, Jack Nicholson, ocultaba una verdad tan fragmentada que ni siquiera él mismo supo quién era realmente hasta que cumplió los 37 años. Quizás tú también recuerdas esa sonrisa salvaje, esa mirada de lobo que iluminaba las pantallas de los cines en los años 70 y 80, dándonos la impresión de que Jack era el dueño absoluto de su destino. Pero la realidad es que toda su vida fue una construcción sobre arenas movedizas, un guión escrito por otros para proteger un secreto familiar que, de haberse sabido antes, habría destruido la carrera del actor más icónico de Hollywood. En los próximos minutos, descubrirás cómo el hombre que parecía no tener límites vivió bajo la sombra de una mentira que superaba cualquier trama de suspenso y por qué, a pesar de su fortuna y sus 3 premios Oscar, terminó sus días en una soledad que pocos logran comprender. Hay algo en la historia de Jack que incluso sus seguidores más leales desconocen. Una herida que nunca cerró y que explica cada uno de sus excesos, sus estallidos de violencia y su miedo patológico al compromiso. Para entender cómo el hijo predilecto de la industria se convirtió en el loco solitario de Mulholland Drive, debemos volver a una pequeña casa en Nueva Jersey, donde una joven bailarina tomó una decisión que cambiaría la historia del cine para siempre. Creciste viendo a Jack Nicholson como el rebelde definitivo, pero su origen fue mucho más humilde y confuso de lo que las revistas de la época contaban. A finales de los años 30, el mundo estaba al borde del abismo, y en una pequeña comunidad costera, una mujer llamada Ethel May Nicholson regentaba una peluquería mientras criaba a sus 2 hijas, June y Lorraine, y a su hijo pequeño, Jack. O al menos, eso era lo que el pequeño Jack creía. Su infancia transcurrió entre el olor a laca y las risas de las clientas, en un entorno dominado por mujeres fuertes, donde la figura del padre era un fantasma ausente, un hombre llamado John que supuestamente los había abandonado. Jack era un niño carismático, el payaso de la clase, alguien que aprendió pronto que una sonrisa amplia podía abrir cualquier puerta. Lo que nadie sabía es que ya desde esos primeros años había señales de que algo en la estructura familiar no encajaba. Con solo 20 años, Jack se mudó a California siguiendo los pasos de su hermana mayor, June, quien intentaba hacerse un nombre como actriz y bailarina en los teatros de Los Ángeles. Él trabajaba como mensajero en los estudios de animación de MGM, observando desde las sombras cómo se fabricaban los sueños. El éxito no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron, y Jack estaba a punto de descubrir que su identidad entera era una ficción. A principios de los años 60, mientras Jack intentaba desesperadamente conseguir un papel que no fuera en una película de terror de bajo presupuesto, su vida personal ya empezaba a mostrar las grietas de un hombre que no sabía cómo echar raíces. Se casó con la actriz Sandra Knight, una unión que duró apenas 6 años y que le dio a su primera hija, Jennifer. Fue su único matrimonio. Quienes lo conocieron en aquel entonces dicen que Jack amaba con una intensidad que asustaba, pero que siempre mantenía una maleta lista cerca de la puerta. Era como si presintiera que, en cualquier momento, el suelo bajo sus pies iba a desaparecer. Y entonces ocurrió lo impensable. En 1974, mientras Jack rodaba la obra maestra Chinatown, un periodista de la revista Time que preparaba un perfil sobre él descubrió una inconsistencia en los registros de nacimiento. El periodista llamó a Jack para confirmar un dato y soltó la bomba. June, la mujer que Jack había amado como a su hermana mayor durante 37 años, era en realidad su madre biológica. Ethel May, a quien él llamaba mamá, era su abuela. June había quedado embarazada siendo muy joven y soltera, y la familia decidió ocultar la verdad para evitar el escándalo en la conservadora sociedad de la época. Nadie lo vio venir, ni siquiera el propio Jack, quien para ese momento ya era una estrella mundial. Cuando recibió la noticia, sus 2 madres, June y Ethel May, ya habían fallecido, llevándose el secreto a la tumba. Imagina por un segundo el impacto psicológico de descubrir que toda tu genealogía es un fraude cuando ya eres un hombre maduro. Aquella revelación no solo cambió su percepción del pasado, sino que desató un torbellino interno que se manifestó en una década de excesos sin precedentes. La violencia y el desenfreno que el público veía en sus personajes de El Resplandor o Atrapado sin salida no eran solo actuación, eran el escape de un hombre que se sentía traicionado por la sangre. La fama le dio el escudo perfecto para esconder su dolor detrás de gafas de sol oscuras y fiestas legendarias en su mansión de Mulholland Drive, una calle que la prensa rebautizó como Bad Boy Drive porque sus vecinos eran Warren Beatty y Marlon Brando. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba, porque debajo de la superficie de las fiestas con modelos y el consumo desenfrenado de sustancias había algo que aún nadie sabía.
Jack estaba perdiendo el control de su propia ira. El incidente más famoso de su violencia ocurrió en 1994, en plena luz del día en Hollywood. Jack, enfurecido por un incidente de tráfico, bajó de su Mercedes con un palo de golf y destrozó el parabrisas de otro conductor. El mundo vio a una estrella fuera de control, pero quienes estaban cerca entendían que era el estallido de un hombre que ya no podía contener la presión de ser Jack el loco. ¿Qué harías tú si de pronto sintieras que no tienes un lugar real en el mundo? Quizás por eso sus relaciones sentimentales fueron un campo de batalla. Su romance de 17 años con Anjelica Huston terminó de la manera más cruel posible. Jack la invitó a cenar para confesarle que otra mujer, la modelo Rebecca Broussard, estaba esperando un hijo suyo. Fue el final de una era y el comienzo de su aislamiento. A medida que los años 90 avanzaban, las acusaciones de comportamiento errático en los sets y su obsesión por la privacidad empezaron a alejarlo del Hollywood que una vez dominó. Pasaron los meses y luego los años, y el silencio de Jack Nicholson se volvió cada vez más pesado. Se retiró de la actuación después de 2010, no con un gran discurso, sino desapareciendo lentamente de la vista pública. Los rumores sobre su salud mental y la pérdida de memoria empezaron a circular por las colinas de Los Ángeles. Se decía que el hombre que podía memorizar guiones enteros ahora no recordaba dónde estaba. En el exilio de su propia mansión, Jack descubriría quién realmente había estado a su lado. Sus hijos, con quienes tuvo relaciones complicadas y distantes, se convirtieron en sus únicos vínculos con el presente. Hay secretos tan pesados que destruyen incluso a quien los guarda, y Jack parece haber cargado con el peso de la mentira de su familia hasta el último rincón de su conciencia. Al principio el aislamiento parecía una elección de una estrella cansada. Con el tiempo se reveló como una necesidad de un hombre que ya no quería que el mundo viera su vulnerabilidad. Hoy, más de 50 años después de aquel descubrimiento que cambió su vida, el nombre de Jack Nicholson sigue generando reacciones divididas. ¿Fue un genio atormentado o simplemente un hombre que usó su trauma como excusa para el egoísmo? Si tú viviste esa época de oro del cine, quizás recuerdas la primera vez que viste su sonrisa en la pantalla y sentiste que era alguien invencible. Pero la lección que nos deja su historia es que nadie, ni siquiera con todo el oro de Hollywood, puede escapar de la verdad de sus orígenes. El éxito no es un refugio contra la soledad. Al final del camino, lo que queda no son los premios en la estantería, sino la claridad de saber quiénes somos y de dónde venimos. Jack Nicholson sigue viviendo en lo alto de su colina, rodeado de cuadros de Picasso y recuerdos de una gloria que parece pertenecer a otra vida, enfrentando la pregunta que lo persiguió desde 1974. ¿Quién es Jack cuando las luces se apagan y las gafas de sol desaparecen? Algunas caídas son tan profundas que incluso el eco tarda años en llegar al fondo. ¿Crees que el perdón de una madre que nunca pudo llamarse así es lo único que le falta para encontrar la paz?